Es tiempo de unirnos en la distancia. Es tiempo de aplaudir a nuestros héroes. Es tiempo de entender que no somos islas, que te necesitamos, nos necesitamos. Pronto volveremos a abrazarnos con más fuerza. Volveremos a recorrer los espacios donde hemos soñado, donde hemos amado, donde hemos aprendido y seremos mejores. Somos todos. Somos una familia. Somos UPB. El comercio se enfrenta hoy a grandes retos y oportunidades. La Organización Mundial del Comercio prevé una reducción mundial entre el 13 y el 32% para el 2020, y la desaceleración plantea interrogantes y necesidades para este sector. El sector comercio requiere replantear e identificar nuevos segmentos de mercado, aprovechar los canales digitales y potenciar la comunicación con los públicos de interés. Desde UPB queremos acompañar este proceso y apoyarlos con sus necesidades. La Escuela para Comerciantes UPB se concibe como un programa para la formación empresarial. Encuentre en nuestra universidad una oportunidad para su organización y empleados con cursos en diferentes áreas del conocimiento para fortalecer su estrategia de comunicaciones, publicidad, ventas y de mercadeo. Un espacio para pequeñas, medianas y grandes industrias donde encontrarán profesionales con una experiencia y trayectoria. Descubra en nuestra Escuela para Comerciantes UPB las herramientas que su organización requiere. Mayores informes upb.orienteantioqueno@upb.edu.co o en la línea WhatsApp 313-603-2653. Durante siglos, varias pandemias han puesto en riesgo la supervivencia humana. Y hoy nos enfrentamos a una realidad que pone a prueba nuestra forma de interactuar, relacionarnos y enfrentar nuestras rutinas diarias. Hoy tenemos la posibilidad de reencontrarnos como familia en casa, sin el afán del día a día. Cambiamos las aulas de clase para reunirnos virtualmente. Hoy estamos creando nuevas costumbres, ideas y nuevos diálogos, y nos hemos adaptado al cambio. Tenemos la oportunidad de unirnos, de ser más fuertes y ser solidarios con los que nos necesitan. Hoy somos una familia, una comunidad, una ciudad y un país determinados a trabajar juntos. Como universidad, como ciudadanos y como familia, saldremos adelante. Estamos digitalmente juntos. Celebra con nosotros 84 años de liderazgo, innovación, emprendimiento, retos, aprendizajes y transformación. Efeméride UPB 2020. Ingresa a www.upb.edu.co y conoce nuestra programación. Otra edición de Comité de Dirección, un programa que tiene como objetivo convertirse en una fuente documental donde se puedan identificar las experiencias significativas de los líderes en términos de economía, administración y negocios, contadas directamente por sus protagonistas. Hoy tenemos pues el gusto de tener a Carlos Eduardo Izaza Aguilar y a Iván de Jesús Montoya Gómez, nuestro director de la Facultad de Economía. Entonces, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros en esta nueva edición de Comité de Dirección y muy bienvenido a este espacio. Hombre, Jorge, mucho gusto en saludarlos. Encantado de acompañarlos hoy en este espacio que me llena de orgullo y pues la verdad me reta también, porque pues humildemente yo represento pues una experiencia de vida y un rol que represento hoy, que pues hombre, si les a ustedes dentro del tema de la escuela les parece que es interesante, yo con mucho gusto puedo compartirles algunos elementos de vida, de lo que ha sido mi vida profesional, mis retos y lo que hoy tengo al frente
con mucho gusto. Muchísimas gracias, Carlos. Y Iván, pues compañero de batallas y de luchas, hombre, bienvenido. Muy bien. Cuando Iván arregle estos problemas de sonido, seguimos con él. Muchas gracias, Decano. Bueno. No hay problema. Perfecto. Muchas gracias. Carlos, agradecer pues a Carlos. Decano, ¿me escuchan? Sí, tenemos creo que un pequeño inconveniente de sonido. Por ahora, digamos que mientras podemos ajustar ese inconveniente, empecemos, Carlos. Me encantaría que nos contaras, hombre, quién es Carlos Eduardo Isás Aguilar, porque nuestra escuela tiene un componente muy importante, siempre lo digo en todos los programas, de gobierno y humanismo en la organización. Entonces es importante saber, hombre, ese directivo, quién es, de dónde viene, dónde estudió, digamos que todo ese tema, digamos, humano, que lo hace en la vida, pues escoger ese camino y llegar a tan importante cargo en este momento. Hombre, Jorge Alberto, primero decir que pues yo nací en un hogar de clase media, realmente de gente luchadora, y donde pues decidí en algún momento estudiar ingeniería de producción. Pero primero cuento que estudié en un colegio del cual me siento absolutamente orgulloso, que es el San Ignacio, el Colegio San Ignacio de Loyola. Y entonces pues definí que tenía que estudiar una carrera que agregara valor, y definitivamente pensé que era una ingeniería, pero pensando en que posteriormente tendría que estar en temas de administración. Valga la pena notar que cuando yo estaba en el colegio, iba a los mosaicos y veía a los grandes dirigentes del país y decía, hombre, estos señores todos fueron ingenieros. Y yo pensé definitivamente en ser ingeniero de producción, porque me encantaba el concepto de la compañía productiva, de la compañía por la cual entran unas cosas y salen otras. Y hay que, obviamente, definir los temas de eficiencia y productividad. Bueno, entonces, en ese sentido, pues estudié ingeniería de producción, entré a trabajar a UTECO, Kawasaki, una compañía de la cual me siento también muy orgulloso, porque es que yo estuve un poco más de 10 años y llegué allí porque fui a una pasantía en Japón, donde pude aprender mucho de el modelo productivo de Japón, para venir a aplicarlo aquí a UTECO Kawasaki. Y entonces, cuando eso era como el Kaizen, ¿cierto? Perdón. Cuando eso era el Kaizen. Sí, no, había muchos temas de Kaizen y de Just in Time. Muchas cosas que le aprendimos a los japoneses, tratamos de ponerlas en ejercicio allí en UTECO Kawasaki. Y a mí me tocó una época de un crecimiento muy interesante, pues porque en el año 93 también involucramos productos de la India que nos marcaron inclusive otro reto interesante, y es que los productos de la India en ese momento eran de otra índole, de menos calidad, en fin. Y bueno, terminé en algunos momentos yendo allá a tratar de que estos señores hicieran los ajustes y tomaran los correctivos necesarios para que estos productos
pues fueran mucho más efectivos, y eso se logró. Mi vida en Auteco es del orden de 10 años. En algún momento yo soy invitado a ser parte del grupo directivo de IMUSA como gerente de la planta de Río Negro de IMUSA, y entro por invitación del doctor Joaquín Ruiz Seco, que en paz descanse, a ser parte de ese equipo tan importante y donde teníamos una oportunidad absolutamente grande de exportar ollas a los Estados Unidos. En ese sentido, pues hombre, yo avanzo en mis temas de gerenciar la parte operacional de Río Negro, y rápidamente me entregan pues como toda la parte de operaciones de todo lo que era la parte metalmecánica y de ollas y sartenes en IMUSA, porque había otro tema ahí que era todo lo plástico para un compañero que se llama Juan Carlos Gómez. Y entonces, en ese rol, yo quiero resaltar que vivimos un momento muy interesante, y es que una compañía de Estados Unidos nos dice: yo necesito que usted me produzca todo lo que yo estoy haciendo en esta planta, me lo produzca en Río Negro. Y de eso fuimos pues capaces de hacerlo en tiempo récord. Y eso muestra claramente que es que los colombianos somos capaces de cosas muy interesantes. Eso, o sea, eso implicó mandar gente a mirar pues todo lo que estaba allí en Estados Unidos, traer el concepto, hacer en tiempo récord unas nuevas plantas, traer 28 contenedores de maquinaria, y pues hombre, ser capaces de producir en los tiempos que el cliente nos decía. Bueno, en general en IMUSA hubo una época de unos retos muy importantes que rayan con crecer mucho y dos, internacionalizarnos enormemente. Cuando yo estaba por esos años en IMUSA, yo tenía una edad pues que hoy miro es relativamente poca, pero pues suficiente para abordar retos. Yo tenía 32, 33 años, y entonces alguien me invitó a hacer un salvamento de una compañía que en ese momento se llamaba Estructuras en Antioquia. Era una compañía que llevaba pues muchos años haciendo cosas, pero que tenía grandes problemas. Y entonces, pues hombre, analicé el tema y me metí en ese reto de salvar una compañía. Yo hace ratos tenía deseos de salvar una compañía. Y entonces empezamos a hacer un trabajo con el grupo en el sentido de revisar los costos, la estrategia, la parte productiva, la parte inclusive humana, porque el grupo estaba bastante desmotivado. Pues hombre, la historia es que partimos de un año 2002 y hacemos un análisis estratégico de dónde debería estar la compañía en el año 2010, y hacemos un ejercicio bastante interesante. Y ya para el año 2010-2012, la compañía habría crecido del orden del 40% anual. Esto es para decir pues que la cifra de negocios mensual para el año 2012 era del orden de 7.500 millones. O sea, cerca de 80.000 millones de pesos al año. Muy bien. Carlos, yo te quiero, pues que lo interrumpa, pero le quiero hacer una pregunta enlazados en lo que estás comentando, que me parece pues que da una imagen
ha venido proyectándose profesionalmente, pero conocer de Carlos Eduardo el papel que ha jugado la familia, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Perdón, se me fue como la línea, la onda. No, que con lo que nos estás comentando, pues uno sí se hace un desarrollo profesional, pero nos gustaría, o me gustaría, pues, que nosotros, el papel que ha jugado la familia, en el apoyo, pues, con la familia, en ese desarrollo profesional, pero también personal. No, pero total, celebro enormemente tu pregunta. Mira, primero que todo, te quiero decir que mi formación personal parte de que soy ignaciano. Y la verdad, tengo que hacer honor a que como ignaciano me entregaron unos principios y una serie de modelos de actuación como hombre muy interesantes. Pero por otro lado, conté también con que tuve una familia de profundos valores personales. En ese camino me encuentro con una persona que es mi compañera de vida, que no obstante llevo casado casi 20 años, pero llevamos juntos casi 30, y que compartimos también unos valores de rectitud, de confianza y de nobleza, y de que debemos ser personas que se rijan por, pues digamos, por esquemas de vida muy, muy sanos. En ese sentido, me he metido en la vida corporativa siempre de frente con el tema de definir cuáles son los valores nuestros. Y te puedo contar que, por ejemplo, hoy tenemos en Integral unos valores de responsabilidad, compromiso, honestidad, confianza y respeto. Son 5 valores que, la verdad, inclusive te puedo decir que me han regido desde las empresas anteriores, pero yo siempre trato de decir, estos son los valores que tenemos que seguir. Entonces, hombre, inclusive hasta tengo una cartilla o un documento que les podría compartir, donde yo me di a la tarea de decir, hombre, ¿qué significan para nosotros los valores? Los valores de responsabilidad, compromiso, honestidad, confianza y respeto. O sea, eso no es un tema poético. Ese es un tema que te permite todos los días trasegar por la vía organizacional, tomando decisiones y poniendo por tema fundamental. Es que, oiga, yo no tomo una decisión, que vaya en contra de ninguno de estos valores. Ese es pues como el tema que te quiero decir. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Como tú sabes, ya vamos a pasar al bloque profesional y lo haremos después de este mensaje.
Bueno, les recordamos a todas las personas que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live que este es Comité de Dirección, un programa de la Escuela de Economía, Administración y Negocios, hoy pues con Carlos Eduardo Izaza Aguilar, presidente ejecutivo del Grupo Empresarial Integral. Ya entrándonos un poco, Carlos, al tema ya más profesional, muy interesante que nos comente, inclusive a propósito de los mensajes que vimos ahora, o sea, un poco el tema de la trayectoria integral. Sabemos que es una compañía, pues yo también soy ingeniero mecánico, creo que estudiamos tú y yo muchas materias juntos, y desde esa época escuchábamos la compañía integral. Entonces, quería que nos contaras un poco ese protagonismo que ha tenido la compañía en el desarrollo de este país y sobre todo en una compañía cuyo core es, digamos, el tema de la gerencia de los proyectos. ¿Cuáles son esas habilidades que has venido y has ido desarrollando en busca de lograr esos objetivos en los diferentes proyectos, que realmente pues son cuando se hablan ya de proyectos como producto, ya es un tema pues un poco más grueso que iremos desarrollando a lo largo de este programa? Jorge, realmente, primero que todo, para mí es un orgullo ser presidente de Integral. Integral es una compañía que nace hace 65 años, producto de una oportunidad que identificaron algunos señores muy prestantes, pues, o unos ingenieros muy importantes de empresas públicas de Medellín y demás, y que con los años se constituyó en una compañía insignia de la ingeniería en Colombia y que empezó a aprovechar las oportunidades más importantes que habían en términos de aguas y saneamiento, de energía y de infraestructura como tal. Integral lleva 65 años liderando todos los proyectos que tú te imagines. Están allí en el escenario nacional y fuera de eso en otros lares, porque pues, nosotros podemos decir hasta la época que nosotros hemos participado en proyectos en más de 20 países al sol de hoy. Entonces, Integral es uno de los grandes actores de la ingeniería de consulta en Colombia, con dos grandes verticales, con el tema de estudios y diseños y con el tema de interventoría. Al día de hoy, después de 65 años que nos acompañan, porque entre otras cosas vale decir que es difícil durar 65 años y después de pasar por crisis importantes. Hombre, nosotros hoy tenemos 150 proyectos muy importantes, entre ellos el proyecto de Hidroituango, que no quiero entrar hoy mucho en detalles sobre él, pero son proyectos de país muy importantes en los cuales nuestra compañía ha estado participando por décadas. Entonces, hombre, definitivamente no quiero sonar a que estoy haciendo pues un mercadeo de la compañía, pues la compañía es una compañía que es un activo vivo y de temas absolutamente grandes en términos del conocimiento en Colombia, que está ahí y que está sirviendo a muchas cosas que se están dando en el momento y que se darán. Claro. Carlos, yo aprovecho y te hago una pregunta alrededor de lo que estás comentando. Perdón, en el caso, digamos, de obviamente, pues 150 gentes en esta compañía, pues es un número activo. Y desde el ámbito de los proyectos, sobre todo desde la gerencia, tengo una inquietud, y es que, pues obviamente uno en el ámbito pues de la formulación y todo este asunto de
evaluación y viabilidad pues, de un proyecto, cuando se pasa a la ejecución, te empiezan a surgir algunas contingencias que seguramente no se habían conocido. Y también ahí pues hay una oportunidad de aprendizaje, pero también de manera de encontrar solución a estos problemas. ¿Cómo es esa enfrentar las contingencias? ¿De qué manera lo ha venido haciendo esta empresa? Pues hombre, yo te comento lo siguiente, y es, nosotros tenemos un grupo de directores de proyectos que, digamos que tienen a su cargo una serie de proyectos, digamos que nosotros dividimos los proyectos en un número de personas de acuerdo a sus capacidades en términos de tiempo y gestión. Todos los proyectos deben tener una matriz de riesgos. Y en ese sentido también tienen que tener un esquema de planeación. Y en ese sentido, con esos dos esquemas, en el camino vamos, digamos que mirando en detalle cómo vamos, de tal manera que, porque es que los proyectos todos tienen riesgos que se van manifestando de una u otra índole, de índole técnica o económica. Y entonces vamos analizando el tema con nuestro equipo, de tal manera de que siempre lo que se tenía planeado, lo que se tenía proyectado en términos de un presupuesto, digamos, se conserve, se respete. Y eso es un tema también que lleva a conversaciones con el cliente, pues para que las cosas se den de manera, digamos, favorable. ¿Qué puedo decir yo? Que tenemos proyectos de diferentes características. Tenemos proyectos que son inclusive, y uno dice, ¿por qué nos fue tan bien? Y hay que hacer el análisis del por qué nos fue tan bien. Proyectos que nos fue como se esperaba y hagamos el análisis por qué nos fue como se esperaba. Y hay proyectos que de alguna manera, como todo en la vida, tienen sus características complejas y se pueden enredar un poquito. Y que terminan teniendo incidencias en su resultado financiero, etc. Pero nosotros andamos muy comprometidos con el tema de análisis inicial, riesgos asociados, plan de proyecto, cronograma de proyecto, inclusive la filosofía que nos rige, si no es 100%, es la filosofía PMI. Ajá. Carlos, pues le recuerdo a todas las personas que nos están siguiendo por el Facebook Live que pues tenemos abierto también la posibilidad que ustedes hagan preguntas y que aquí pues estaremos en esta conversación tratándolas de resolver. Siéntanse en completa libertad. Carlos, mira, nosotros también en la escuela hemos tenido más de 1.000 egresados en nuestro programa de especialización en gerencia de proyectos y ahora en la maestría. Cuando tú hablabas de las personas, de los gerentes de proyectos, ¿cuáles son esas cualidades? ¿Cuál es ese perfil que una compañía tan importante como Integral tiene en cuenta para asignarle o inclusive eventualmente para reclutar este talento en la organización? Jorge, tu pregunta es absolutamente interesante. Me explico. O sea, nosotros tenemos que tener, manejando los proyectos, personas que comprendan primero la realidad del cliente, la realidad del proyecto, la realidad de las necesidades que hay que cumplir. Y que después entiendan cómo al interior de la organización, desde las diferentes áreas, se puede cumplir dicha expectativa. Porque siempre era una expectativa económica y técnica. Entonces,
realmente son personas que tienen que tener una sensibilidad grande de cliente y una sensibilidad grande de organización, con un conocimiento de lo que nosotros somos capaces de hacer. Porque los proyectos al interior pues tienen unas complejidades grandes y las personas tienen que de una u otra manera ir por la, digamos, irse a las entrañas de la empresa para entender cómo va el proyecto. Pero tiene que tener también una capacidad muy grande de entenderse con el cliente, porque el cliente realmente está preguntando por 2 o 3 cosas muy importantes para él, pero que debajo de ellas hay 100 cosas absolutamente importantes para cumplir. Entonces, yo creo que un gran director de proyectos, y es lo que venimos trazando, pues les tengo que confesar, nosotros venimos trabajando en un tema de que tengamos cada vez mejores directores de proyectos que manejen muy bien no solamente el tema del cronograma, sino todo el componente interno-externo que rodea el proyecto para que el cliente se sienta muy contento. Y tengo que decirles también que tengo casos muy favorables en los cuales el cliente se siente muy contento porque la persona que maneja el proyecto, pues hombre, tiene esa habilidad de interpretar no solamente las inquietudes y las expectativas del cliente, sino que al interior es capaz de mover todas las cosas, porque realmente somos una organización compleja. Es que ese es un doble rol, porque el gerente de proyectos trabaja para la compañía, pero obviamente, digamos, bajo la tutela o bajo, digamos, la guía del sponsor o del cliente, como tú lo llamas. Entonces, ese doble rol es muy importante jugar ahí. Sí, inclusive les tengo que contar algo, pues, de manera muy como infidente, por decirlo así. Hay muchos momentos de los proyectos en los cuales hay que tomar decisiones que no son ni siquiera del director del proyecto, sino mía o del gerente pues, del negocio, porque son de cierto carácter importante, pero eso no está mal. Yo pienso que, y ahí voy a contarles un poquito de mi estilo de dirección. Mi estilo de dirección es que yo no soy capaz de estar a 25.000 pies de altura. Yo quiero conocer con más detalle, y yo no sé si eso sea un defecto mío, y a la luz de ustedes, los que son hombres de academia, sea un defecto, pero a mí me encanta estar en ciertos momentos conociendo los temas con cierto detalle. Por la siguiente razón, porque se dan en muchas ocasiones temas en los cuales hay que tomar decisiones muy delicadas y cuando uno está ahí cerquita, se toman de manera rápida y no se vuelven un tema, este tema tiene que ir para acá y para allá y a los 3 meses termina se dando cuenta uno. No. Yo creo que en la vida organizacional y cuando se trata de proyectos, quienes tenemos el mayor nivel de decisión tenemos que estar cerca, muy cerca, y acompañar para que se tomen las decisiones rapidito. Bueno, antes de que Iván siga con la siguiente pregunta, les quiero comentar que tenemos personas conectadas desde la Dirección de Extensión de UPB Multicampus, la Cámara de Comercio de Armenia, donde tenemos allá también nuestra operación en el eje cafetero y tenemos muchos graduados también en nuestra especialización en gerencia de proyectos. La normal de Nuestra Señora de las Mercedes de Itzmina, Chocó, diferentes ciudades del país. Entonces, pues muy interesante esto que nos acabas de decir. Ivancho, cuéntanos tu pregunta para Carlos. Sí, yo tengo una pregunta, Carlos.
actualmente a nivel nacional y a nivel obviamente regional, que me imagino que para ustedes como empresa pues la coyuntura, ¿cierto? Y me gustaría escuchar cómo ha venido la empresa enfrentando la coyuntura, qué retos le ha significado como presidente ejecutivo pues, de la organización frente a todo este tema coyuntural. Pues hombre, ve, el tema tiene ya más de 2 años y es un tema bastante grande, complejo, que simplemente lo único que nos invita a hacer es pensarlo muy bien, con total calma, con total contundencia, y que nos ha llevado por la vía de varios meses simplemente a tenerla, como se dice vulgarmente, tenerla muy clara. En el tema se tejen varias teorías, ¿cierto? Entonces hay una teoría de los seguros, otra teoría de N gente, pero yo no quiero centrarme hoy en este tema porque se lo había dicho a Jorge, que no me quería centrar en esto. O sea, desde el punto de vista de liderazgo y desde el punto de vista de gestión, lo que nosotros hemos hecho es, uno, organizar muy bien la información de lo que nosotros sabemos pasó. Dos, generar unas responsabilidades claras en términos del equipo. Y tres, generar un esquema de actuación absolutamente claro que nos permita, en la medida en que las cosas se vayan dando, pues hombre, actuar de la manera más clara y coherente, pero nunca estando, digamos que ingresando en el tema de lo mediático. No nos interesa para nada lo mediático. Nosotros sabemos muy bien que hicimos muy bien lo que hicimos. Y esos temas habrán de resolverse en otras instancias. Hay un tema mediático muy complejo, hay un tema político, pero eso no es de nosotros. Nosotros estamos muy dedicados a sacar el proyecto adelante. Y hoy el momento, hoy pensamos que lo más importante es que el proyecto salga adelante de la mejor forma posible. Y en eso estamos concentrados. Y para ello tenemos unos contratos que estamos honrando y donde estamos metiéndole toda la ingeniería posible. Entonces, no confundamos el trabajo que tenemos que hacer con un tema por allá que habrá que resolver de carácter litigioso. Claro, Carlos, es que inclusive cuando hablamos de coyuntura, muchas gracias, Carlos. Sí. Lo que pasa es que como particularmente esta semana ha habido como tantas noticias, pero es que yo entiendo en esta coyuntura inclusive de la pandemia, el resultado de la compañía, particularmente uno puede decir lo que ha sido muy, muy optimista y que eventualmente ustedes han tenido, digamos, unos crecimientos interesantes aún en esta coyuntura, digamos, de pandemia. Muy interesante que nos cuentes como de eso, y creo que a eso se refería la pregunta de Iván. Sí. Sí, no, muy interesante, no, o sea, como empresa, sin pensar en ningún tipo de situación asociada a Ituango que se roba el show. Nosotros como empresa vamos muy bien, vamos creciendo, vamos cumpliendo con nuestro plan de negocios, vamos tranquilos y pudimos organizar nuestro equipo para que trabajara desde la casa en medio de la pandemia. Entonces, al sol de hoy, puedo decir, Integral no ha tenido ningún problema grande en el año 2020. Hay un tema allí, alterno, que tenemos que solucionar, que es el tema de la contingencia de Ituango, pero es que es un tema más que de carácter operativo, inclusive de ingresos,
es un tema de carácter jurídico, contractual, que habrá de resolverse, y no ya, sino en un tiempo largo. Entonces, nosotros estamos tranquilos, trabajando, haciendo lo que nos compete. Súper bien. Imagínate que hay una pregunta de Brian Erley López, me parece muy interesante, de las personas que nos están viendo en este momento, y es cómo se abordan los marcos ágiles desde la compañía. ¿Sí? Todo este tema de agilismo que ahora está tan vigente en el tema de proyectos como el Scrum y temas Ya, como nosotros tenemos como esquema fundamental con nuestros 14 directores de proyectos un esquema que es muy bajo la línea del PMI. Ajá. Pero estamos tratando de involucrar a técnicas de agilismo y Scrum en el sentido de que, pues hombre, los proyectos vayan muy bien, y en términos de sostenibilidad, pues la compañía tiene una cosa muy interesante, y es que, pues hombre, el área que más ha crecido en los últimos 4 o 5 años, y lo puedo decir en mi administración, es el área ambiental. O sea, los servicios ambientales y de sostenibilidad son los servicios que han crecido, que van creciendo más y más, de una manera impresionante, porque nosotros no somos una compañía nomás de diseño estructural y de ingeniería pura, sí, pues de ingenieros civiles. Nosotros tenemos una compañía muy interesante, es que la compañía nuestra es una compañía que tiene 1.300 profesionales, y de ellos, listo, hay unos que son ingenieros civiles, otros son ingenieros químicos, otros ingenieros mecánicos, otros ingenieros eléctricos, y fuera de eso hay antropólogos, arqueólogos, sociólogos, economistas y personas que están dedicadas a analizar fenómenos de tipo socioeconómico ambiental. Entonces, la sensibilidad nuestra alrededor del tema es altísima. Eso es lo que inclusive quería decir. Carlos, con la pregunta de Snyder Arroyave, y ese es precisamente el tema que tú estás abordando, y es cómo abordan esos temas de sostenibilidad y responsabilidad social en la organización para los proyectos, porque pues, nosotros con esta cantidad de infraestructura hemos visto que inclusive eso se ha convertido en un tema que se ha dado por llamar también dizque, la licencia social en los proyectos. Pues hombre, vea, en la misma visión nuestra está el tema de comprometidos con el desarrollo sostenible, convirtiéndonos en un reconocido actor en el mundo de la ingeniería. Ahora, internamente, si yo les cuento que el área que más crece es el área de la sostenibilidad y todos esos temas, es muy difícil uno liderar una compañía donde si el área que más crece en esos temas, pues uno no está absolutamente desde la junta y desde la alta dirección diciendo, oiga, nosotros tenemos que ser una lead y un actor muy importante en términos de que no se justifica ningún desarrollo de infraestructura o de cualquier situación si no se respetan elementos fundamentales del desarrollo sostenible y social y de las comunidades. Bueno, muy interesante. Estamos con Carlos. Estamos con Carlos Eduardo Izaza Aguilar, presidente ejecutivo de el Grupo Empresarial Integral, y seguiremos con esta importantísima conversación en minutos después de este mensaje. Bueno, estamos en comité de dirección con
Carlos, Eduardo y Sasa. Hay una pregunta, Carlos, de Juan Carlos Pérez, que es muy al lugar, sobre todo en el tema de los proyectos, y dice: hoy, frente a la realidad mundial, la figura de proyectos se convierte en una modalidad laboral y contractual como alternativa de vinculación. Perdón, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Me puedes, Jorge, qué pena repetir la pregunta? Claro. Si quieres... yo quisiera, decano, si me permite ampliar un poco, porque... Sí, gracias. Porque yo tengo una inquietud justamente en sintonía con Carlos Pérez. Y es de cara, digamos, a la reactivación de la economía, no solamente a nivel regional o por qué no local, sino internacional. O sea, de cara a esta situación en la que nos está tomando mucha fuerza, digamos, esas, digamos, esas sinergias, o por qué no esos híbridos para los proyectos entre los esfuerzos y naturalmente pues el esfuerzo público para lograr generar oportunidades, proyectos y también obviamente generar empleo, porque estamos en una, pues también hay que ser flexibles y hay que ser, digamos, innovadores también. Entonces yo entiendo la pregunta que plantea Juan Carlos Pérez muy bien. También yo quería preguntar. ¿Cuál fue la pregunta, Iván? Qué pena. ¿Cuál es la opinión que le merece ese consenso, esa convocatoria o esa unión entre lo público para lograr viabilizar proyectos, generar oportunidades de empleo? No, me parece muy interesante, ya la tengo absolutamente clara. A ver, yo creo que el desarrollo del país no parte solamente de las iniciativas que se den en lo público o en lo gubernamental. Me parece que tiene que ser un continuo proceso de identificación entre lo público y lo privado, y por eso inclusive nacieron las iniciativas de carácter público-privado, porque es que realmente realmente en estos países no habrán capacidades de financiación solamente de carácter público, sino que yo creo que nosotros tenemos que ser muy proactivos en términos de identificar dónde es pertinente hacer un proyecto que genere soluciones y que genere inclusive grandes, digamos que, beneficios en términos regionales. Les pongo un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, como Integral, desde la CCI, hemos venido desde hace unos 2-3 años liderando un proyecto que consideramos absolutamente viable y pertinente. ¿Y por qué no? Y es que hagamos un túnel por los lados de Primavera, o sea, desde los lados de Caldas, que penetre inclusive con una parte, pues inclusive de algunas vías a cielo abierto, y que vayan a lados que son cercanos, por ejemplo, al Retiro, para conectar finalmente con la autopista Medellín-Bogotá. ¿Por qué razón? Porque pensamos que es absolutamente, pues, hombre, es una pendejada que muchos camiones y muchas cosas pues atraviesen Medellín contaminándolo y fuera de eso congestionándolo para llegar hasta la parte inclusive de Guarne y lleguen allá al final pues a seguir hacia Bogotá.
ese es un tema, ese es solamente un ejemplo. Pero resulta que nosotros venimos desde hace muchos años trabajando en iniciativas como son el túnel de Occidente, el túnel de Oriente, y seguiremos trabajando como empresa de ingeniería con muchos actores, de pronto inclusive pues actores de la CCI, porque realmente es el gremio que nos junta, pensando en alternativas que le permitan al país ser más competitivo. Entonces, ese es simplemente como un ejemplo, pero nosotros somos absolutamente propositivos a toda hora de temas que pueden serle bien interesantes al país. Le pongo un último ejemplo que le planteábamos nosotros al gobernador Luis Pérez hasta hace poco, y es una vía que vaya de Santa Fe de Antioquia hasta Ituango, pasando por Liborina, etcétera, y que permita hacer un desarrollo también inclusive bastante turístico, porque el día que el proyecto Ituango entre en vivo, va a haber un desarrollo turístico donde todo el mundo va a querer ir a ver la presa y el embalse y más allá de, y van a haber barquitos pues ahí encima de. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy visionarios, y nosotros como Integral y miembros de un gremio que es la CCI, estamos a toda hora proponiendo cosas. Lo que pasa es que ¿sabe qué es lo que nos falta? Nosotros no tenemos una visión de futuro, ni de país ni de departamento, y eso es muy preocupante. Visión de futuro. Mire, en Malasia, si ustedes han estudiado el caso de Malasia, Malasia tiene una cosa que se llama Malasia 2020, que ya la superó. Pero hay países que tienen visiones de futuro, que son las que comandan todas las iniciativas de desarrollo. Y nosotros en Colombia estamos supeditados a cada gobierno de turno. Y eso es muy preocupante. Sí, eso es cierto. Así es. Bueno, Carlos, como todo lo bueno, ¿cierto? Lo bueno, como decimos, a veces no dura, pues estamos llegando ya un poco al final de nuestro programa. Y siempre a partir del primero, a través de una pregunta de una participante en nuestro Facebook Live, siempre tenemos digamos, la costumbre de preguntarle a nuestro invitado, ¿cuál es ese libro, esa serie o esa película que usted recomendaría y por qué? Hombre, yo la verdad es que he sido bastante lector más que adicto a películas. Pero podría decir que hay un libro pequeñito, no muy, pues realmente me impactó, tengo que decir, que es El Alquimista, de Paulo Coelho. Como película, yo la verdad es que he sido muy poco adicto al cine. Apenas ahora me estoy volviendo, gracias a mis hijas, estoy entrando a ver Netflix y cositas de esas. Pero la verdad es que en términos de cine me corchan. La verdad es que me corchan, porque es que yo he sido un tipo que me he dedicado a leer más que a ver películas. Muy bien. Bueno, y finalmente, Carlos, ese mensaje de invitación para nuestros espectadores, mensaje inclusive para nuestros profesionales, las personas que están estudiando también el tema de la maestría y la especialización en gerencia de proyectos, y creo que puede ser unido a lo que acabas de decir de esa visión tú como dirigente de esta gran compañía. ¿Qué nos puedes dejar como esa invitación? Hombre, muchas gracias. No, a mí esa parte me gusta mucho como mensaje, y digamos, asumiendo que las personas que me están viendo son personas jóvenes, yo les diría es que oportunamente definan una visión de lo que quieren en sus vidas. Yo personalmente definí hace muchos años, inclusive gracias a un curso que hice de creatividad,
cuando tenía como 24 años, y es que yo definí, yo quiero ser presidente de una compañía. Entonces, hombre, definan muy claramente cuál es su gran objetivo, porque es que el objetivo no tiene que ser simplemente ser presidente de compañía. El objetivo pueden ser N. Pero cada objetivo que uno se ponga en términos de un trabajo profesional para llegar a hacer algo, tiene que estar acompañado de uno definir cuáles son los precios que tengo que pagar. Y esos precios van por dos puntos. Uno, en qué me tengo que preparar. Yo no les comenté ahora, pero pues creo que no les comenté en detalle, pero hombre, yo tuve en cierto momento claridad de que yo tenía que tener un máster en administración después de ser ingeniero de producción, pero que después tenía que ser alta gerencia y que después tenía que hacer un programa para presidentes, porque todo eso va hilando un tema y le va permitiendo a uno, digamos, ver con mucha más claridad el mundo corporativo si uno pretende ser líder de cualquier entorno en el cual lo lleven, de compañía. Lo otro es, hombre, tener mucha claridad de las debilidades, porque somos humanos. Mejor dicho, el DOFA personal es absolutamente importante. Hay que hacer un gran DOFA personal, porque todos tenemos fortalezas, que son temas que naturalmente hacemos y nos va bien con ellos. Debilidades son temas que están ahí y que tenemos que trabajarlas. Y siempre hay oportunidades grandes, pero hay amenazas que se nos plantean en el panorama presente y futuro. Entonces, yo creo que un plan estratégico personal, dependiendo de lo que uno quiera lograr, siempre será interesante, haciendo control de unos como milestones o unos puntos de control donde uno sabe que suponiendo que uno tiene 25 años y uno quiere a los 45 años ser presidente, pues hombre, uno tiene que saber que cada 5 años tiene que asegurarse que ciertas cosas se estén cumpliendo para que lo que quiero a los 45 años se cumpla. Y se los digo así es porque ese es el caso mío. Porque yo me puse metas muy concretas en cada una de las organizaciones en las cuales me dieron oportunidades y que le agradezco a mis jefes. Y lo otro es, siempre traten de aprenderle a sus jefes. Mire, la vida no es gratuita, la vida siempre te pone un jefe al lado porque ese es el que te tiene que enseñar algo. O al menos yo lo pienso que es el caso mío. Bueno, Carlos, muchísimas gracias realmente, Iván, en esta compañía, en esta velada tan interesante. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y obviamente a Iván por ser este compañero de viaje en este programa. Carlos, muchísimas gracias por estar en Comité de Dirección y por estar con nosotros en UPB Colombia en este programa. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Yo me siento muy honrado y muy agradecido de que ustedes me hayan invitado en el día de hoy. Celebra con nosotros 84 años de liderazgo, innovación, emprendimiento, retos, aprendizajes y transformación. Efeméride UPB 2020. Ingresa a www.upb.edu.co y conoce nuestra programación.